Probablemente conozcas este escenario. Estás navegando en LinkedIn y aparece una notificación de mensaje en tu bandeja de entrada y cuando vas a hacer clic en ella es un reclutador. Te están contactando sobre un puesto para el que creen que serías absolutamente perfecto. Incluso te dicen en el mensaje que tienes la experiencia perfecta y que estás haciendo exactamente lo que están buscando y que no pueden esperar para agendar una llamada y quieren saber si estarías interesado. Así que lo piensas un poco. Piensas si quieres dejar tu trabajo actual o si vale la pena perseguir esta oportunidad en lugar de cualquier otra cosa que puedas estar considerando. Te metes de lleno, empiezas a aprender un poco más sobre la empresa, a conocer más sobre lo que realmente implica el puesto y de hecho empiezas a emocionarte un poco. Así que le respondes al reclutador diciendo, oye, ¿por qué no? Al menos te escucharé. Y el reclutador dice, genial, ¿qué te parece mañana? Hagamos una llamada telefónica, mañana está bien, terminas teniendo una llamada con ellos. Y el reclutador, emocionado, trata de venderte el puesto, queriendo saber cuál es tu nivel de interés. Incluso puede preguntarte tus expectativas salariales y darte los siguientes pasos. Oye, voy a presentar tu perfil al gerente de contratación y debería recibir comentarios muy rápido. Vamos a hacer que avances rápidamente en el proceso de entrevistas. Regresaré contigo en unos días. Bueno, pasan unos días y luego pasan más días. Se convierte en una semana, luego en un par de semanas. Y empiezas a preguntarte por qué está tardando tanto en llegar la retroalimentación, pero lo que no sabes es que esa es la última vez que vas a saber de ese reclutador. Entonces, ¿por qué los reclutadores te dejan de responder cuando ellos mismos te contactaron primero y actúan como si fueras el mejor candidato del mundo? Bueno, en este video voy a explicar por qué sucede eso. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Brian, soy el fundador de A Life After Layoff, estratega de carreras y reclutador corporativo, y me he propuesto como misión desmitificar cómo funciona la búsqueda de empleo y las carreras en las grandes corporaciones. Así que si este tipo de contenido te interesa, asegúrate de suscribirte. Ahora, antes de entrar en este video, quiero aclarar una cosa. Sí, soy reclutador corporativo, pero en realidad nunca he hecho lo que acabo de describir, aunque ese es un escenario común que mucha gente vive. Sin embargo, en realidad me pasó a mí. Así que estoy muy familiarizado con cómo es la dinámica aquí, y el propósito de este video no es para justificar en absoluto el reclutamiento. No hay absolutamente ningún lugar en el mundo corporativo para que te dejen de responder así. Es una de las cosas más poco profesionales que un reclutador corporativo puede hacer. Personalmente yo hago responsables a mis propios equipos de reclutamiento por dejar de responderle a la gente. Si dejan de responderle a la gente, pueden esperar tener una llamada de retroalimentación conmigo y después pasarían a un plan de mejora de desempeño y eventualmente perderían su trabajo. La primera y una de las razones más comunes por las que esto puede suceder es que algo cambió en la publicación de la vacante o en los requisitos del puesto desde el momento en que el reclutador te contactó hasta el momento en que se comprometió a darte los siguientes pasos. Así que tal vez el gerente de contratación llegó con nuevas responsabilidades para el puesto, o tal vez decidieron que el puesto necesitaba ser un poco más senior o un poco más junior, o que necesitaban tener esta habilidad en lugar de aquella. Ese tipo de cosas en realidad sucede con bastante frecuencia, especialmente al principio de los procesos de reclutamiento, cuando nos reunimos con el equipo de contratación por primera vez. El gerente de contratación nos va a dar un resumen de lo que quiere, su lista de deseos. Así que el reclutador toma esa lista de deseos y sale a buscar personas que razonablemente coincidan con ella. Cuando encontramos nuestros primeros grupos de candidatos, especialmente si estamos trabajando con un nuevo equipo de contratación, un nuevo gerente, un nuevo tipo de puesto o una nueva división, puede que no estemos tan familiarizados con los detalles del puesto o con las preferencias del gerente de contratación. Así que enviaremos a los primeros candidatos e intentaremos alinearnos mejor. Así que el gerente de contratación va a revisar el currículum y dirá, sí, tiene algunas cosas buenas, pero realmente no es el enfoque que estamos buscando. Queremos aquí a alguien que tenga un poco más de este enfoque en su carrera en lugar de aquel, o que tenga esta competencia, no necesariamente esa, y entonces tenemos que regresar y básicamente empezar a reclutar de nuevo para el puesto. Así que esos primeros candidatos tienden a ser una especie de prueba para conocer al equipo de contratación y cuáles son sus preferencias. Un buen reclutador se supone que debe dar seguimiento al candidato con el que ya ha tenido contacto y decirle, oye, desafortunadamente, parece que al final no va a haber compatibilidad para este puesto. Pero esa dinámica sucede incluso con buenos reclutadores y buenos equipos de contratación, y no necesariamente significa que sea un mal responsable de la vacante o un mal proceso, simplemente significa que se necesita calibración. La siguiente razón podría ser que hay otro candidato en el proceso que es un mejor perfil que tú o que llegó tarde en el proceso y al responsable de la vacante le ha gustado más, así que muchas veces veremos esto con algunas recomendaciones de empleados.
A veces verás esto con candidatos internos que llegan en el último minuto y siempre tienen el talento de hacerlo justo cuando estás a punto de tener la entrevista más importante o estás esperando una oferta. Es casi como la ley de Murphy. Si va a pasar, pasará. Va a pasar en ese momento. Pero esa también es una de las razones por las que un reclutador puede no responderte después de haberte contactado muy emocionado por tu candidatura. Y la siguiente razón también pasa mucho. Y esto sucede muy frecuentemente en el mercado laboral en el que estamos hoy en día. La dotación autorizada cambia muy frecuentemente, puede que tengan la aprobación para el puesto, y luego cuando arrancan la búsqueda, el reclutador puede haberse adelantado o haber empezado a trabajar en el puesto, comenzó a contactar personas, y luego el responsable de la vacante lo contacta y le dice, en realidad, acabamos de perder la aprobación para este puesto, de hecho tenemos que ponerlo en pausa, no vamos a poder cubrirlo por unos meses. Así que olvídalo, ya sabes, mejor detén tu proceso de reclutamiento. Bueno, si ese reclutador ya contactó a 3 o 4 personas y no regresa para darle seguimiento a esos candidatos, para ellos puede ser más fácil simplemente olvidarlo y empezar a enfocarse en otro puesto. De nuevo, no es un buen comportamiento de reclutador, pero eso sí sucede. Otra razón podría ser que la conversación que tienes con el reclutador no salga tan bien como piensas. Ellos creen que tienes las habilidades. Ellos piensan que hay algo en tu experiencia que se alinea bastante bien con lo que están buscando. Pero cuando realmente empiezan a hablar contigo o empiezan a profundizar en lo que realmente has logrado, la tecnología que has usado, las habilidades, tal vez el alcance y la escala del puesto en el que has trabajado, quizá incluso la industria o la familia de puestos, o en algunos casos he manejado vacantes donde he contactado a un candidato que me parecía muy bueno y luego resulta que hay un acuerdo de no competencia en la industria o con una empresa. Incluso he tenido casos con directores generales como nuestro director general tiene un acuerdo de caballeros con el director general de ellos y sin que lo supiéramos no se nos permitía reclutar en esa empresa en particular. Y lo que parecía ser un candidato ideal de la competencia, que hacía exactamente el mismo tipo de trabajo y cumplía con todos los requisitos, termina siendo alguien a quien en realidad no podemos contratar después de todo. También existe la posibilidad de que tal vez sí encontraron a su candidato. Están revisando al candidato número uno y el gerente que está contratando está tratando de acelerar el proceso con esa persona mientras intenta mantenerte interesado. Así que podría ser como la segunda opción o como les decimos el candidato que quedó en segundo lugar. Así que básicamente están tratando de mantenerte interesado en caso de que su candidato principal no cierre el trato o, ya sabes, se eche para atrás en el último minuto, porque eso sí pasa, y entonces quieren tener a alguien en quien puedan apoyarse. Y legítimamente puede que realmente les gustes como candidato, simplemente puede que les guste un poco más ese primer candidato y solo están esperando a ver qué pasa. No significa que no debas aceptar el trabajo si eres el candidato en segundo lugar, pero sí es algo de lo que deberías estar consciente. De hecho, tal vez valga la pena preguntarle al reclutador, ¿hay alguien más que esté más avanzado que yo en el proceso de entrevistas para este puesto? Esa probablemente sería una pregunta estándar que le haría a cualquier reclutador que se pusiera en contacto conmigo. Y a veces, especialmente en este mercado donde muchos reclutadores han sido despedidos y muchos equipos se han externalizado, y mucho de este trabajo en realidad está recayendo en los gerentes que están contratando y en otras personas más abajo o en reclutadores mucho más junior que no tienen la misma experiencia con los sistemas, etcétera. Puede que simplemente estén sobrecargados de trabajo y tengan demasiado que hacer. Así que las cosas se pierden entre todo el desorden, básicamente, no están lo suficientemente organizados, y todo esto lleva a que a veces no sean realmente efectivos en su trabajo. Y a veces simplemente no son buenos reclutadores, punto. Simplemente no son corteses ni considerados con las personas con las que han hablado y no se dan cuenta de que, ya sabes, lo que siembras cosechas y realmente deberían estar dando seguimiento a las personas. Y he trabajado con personas que simplemente no tienen ese sistema de valores. Así que muchos reclutadores son realmente buenos en ese tipo de cosas y hay algunos que nos hacen quedar mal a los demás. Ahora, todas estas razones realmente no cambian mucho las cosas. Es solo para darte una idea de algunas de las razones más comunes por las que esto sucede. Pero ¿qué haces al respecto? Entonces, este reclutador se pone en contacto contigo, tú pasas por todo el proceso. Al final te dejan de responder después de cierto tiempo o piensas que te están ignorando y quieres saber qué está pasando. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo deberías abordarlo? Bueno, como el reclutador fue quien se puso en contacto contigo, es totalmente apropiado insistir y ser un poco persistente. Entonces, lo que yo haría es obtener un compromiso firme al final del contacto inicial, ya sea en la entrevista preliminar o por correo electrónico, de que van a consultar con su gerente y te van a informar cuáles son los siguientes pasos. Yo obtendría un compromiso firme sobre qué día aproximadamente crees que voy a recibir respuesta y si está bien que te dé seguimiento si no he tenido noticias tuyas para esa fecha. El reclutador normalmente va a decir, sí, no hay problema, y de hecho deberías hacerlo.
Adelante y contáctalos. Mándales una nota rápida. Puedes llamarlos si tienes su número de teléfono y simplemente decir, oye, solo quería preguntar sobre la posición. Sé que dijiste que ibas a dar retroalimentación el lunes. Ahora es jueves. Solo quería saber si ha habido algún avance con el puesto. Solo estoy tratando de planear el resto de mi semana. Ahora, si todavía no te han respondido después del primer seguimiento, está bien hacer un segundo seguimiento, tal vez 3 o 4 días después de eso. Entonces, si se comprometieron a responderte ese lunes, tú les contactaste, digamos, el miércoles o jueves de esa semana para preguntar cuál era el estado, todavía no te han respondido para el siguiente lunes o, ya sabes, probablemente a más tardar ese miércoles. Probablemente volvería a insistirles, pero esta vez sería un poco más firme. Hola, señor Wilson. Hablamos hace un par de semanas y usted dijo que me respondería el lunes sobre los siguientes pasos. Ya ha pasado más de una semana desde ese último contacto. Quisiera saber el estado de mi candidatura. Agradecería que me respondieran de una forma u otra antes de tal fecha. Y entonces tal vez les daría un par de días. Y el paso final, después de haber contactado al reclutador 2 veces y no recibir respuesta, probablemente también le enviaría una nota rápida al gerente de contratación. Hola, gerente de contratación. Estuve hablando con el reclutador sobre este puesto en particular y estábamos en el proceso de entrevistas y se habían comprometido a darme retroalimentación sobre ese puesto en un momento determinado. Y solo quería saber si tenía algún comentario. Todavía no he recibido respuesta del reclutador, déjalo así, y en este punto ya no tendría más contacto con la empresa. Y otra cosa que podrías hacer es tomar nota del empleador y de quién es el reclutador. Y si estás llevando un registro de tus métricas, que espero que sí, puedes marcarlos como sin respuesta para que si alguna vez vuelven a contactarte, tengas esa nota. De hecho, incorporamos esta función en el rastreador de empleos de Source, así que solo voy a marcarlo como sin respuesta para asegurarme de que no se me pase este caso. Si estás postulando a empleos, si estás en una búsqueda activa de trabajo, hay algo que siempre quiero que tengas en mente. Siempre deberías estar postulando, así que tu mantra debe ser postúlate siempre. Nunca deberías dejar de postularte a empleos. Si una oportunidad de trabajo llega a ti y parece demasiado buena para ser verdad y tienes buena química con el equipo de reclutamiento, todo parece estar yendo muy bien. No quieras bajar la guardia y pensar que ya tienes el trabajo asegurado. Incluso si te están diciendo que viene una oferta, siempre sigue postulando. He visto a demasiadas personas bajar la guardia. Algo sucede en el último minuto, lo he visto incluso cuando ya tenían una oferta en mano y luego la persona no la aceptó o la oferta fue retirada por cualquier razón. Cancelaron la vacante, las cosas cambiaron. La carta de oferta no garantiza que vayas a obtener el trabajo, y cuando sucede esa clásica jugada de quitarte el piso, vuelves a empezar desde cero, pierdes por completo el impulso que llevabas. No has estado postulando a trabajos en varias semanas porque pensaste que este era el indicado. El principio ABA se asegurará de que siempre tengas al menos alguna oportunidad en curso, así que tienes que ser constante en la búsqueda de empleo, tienes que ser agresivo. No dejes que los equipos de reclutamiento te den una falsa sensación de seguridad y bajes la guardia. Y recuerda, nunca te enamores de una posición en particular porque así te vas a meter en problemas. Siempre hay otra oportunidad increíble más adelante. De todos modos, espero que este video te haya sido útil. Si necesitas más ayuda en tu búsqueda de empleo, visita mi sitio web en lifeafterlayoff.com. Y si eres alguien a quien nunca le contactan los reclutadores o quieres saltarte al reclutador por completo, revisa mi curso, Unlocking LinkedIn, porque te enseña cómo configurar tu perfil para que los reclutadores realmente puedan empezar a encontrarte en la plataforma. Hay un método para eso. Y también cómo potencialmente saltarte al reclutador por completo, porque al final de cuentas, postularte a empleos es la manera más difícil de conseguir un nuevo puesto. Es mucho más fácil cuando puedes entrar al proceso de reclutamiento porque un reclutador te contacta e incluso potencialmente saltártelos por completo. Así que si te interesa aprender cómo hacer eso, de nuevo, revisa el curso Unlocking LinkedIn. De cualquier manera, espero que este video te haya resultado al menos informativo. Sé que habrá algunos comentarios sobre las opiniones de la gente acerca de los reclutadores. He visto y escuchado prácticamente todas, pero espero que esto te dé un poco más de perspectiva sobre lo que realmente sucede tras bambalinas. Como siempre, te agradezco que hayas visto el video. Nos vemos en el próximo.